Hola, bienvenidos al curso del Instituto, el curso de ingreso. Mi nombre es Carlos Clusella y vamos a resolver un ejercicio de dinámica. Se lo voy a leer. Sobre un mismo cuerpo se aplican dos fuerzas. La primera fuerza, de 40 newton, tiene la dirección y sentido del eje positivo de las X. La segunda fuerza forma 53 grados con el semieje positivo de X y tiene un módulo de 50 newton. A. Grafique ambas fuerzas y obtenga la resultante en forma gráfica. Determine el módulo de la fuerza resultante a partir de la escala elegida y mire el ángulo con respecto al eje X. B. Determine las componentes y el módulo de la fuerza resultante en forma analítica. C. Calcule el ángulo que forma la fuerza resultante con el semieje positivo X. D. Determine cuáles deberían ser las componentes de la fuerza equilibrante. Bueno, vamos a resolver el punto A. Bueno, tenemos que graficar las fuerzas y obtener la resultante en forma gráfica. Para eso ustedes van a ver que en los apuntes, ahí tienen en la página 51 y 52 toda la explicación de cómo son los métodos de resolución gráficos para la suma de vectores. Nosotros, como tenemos dos fuerzas nada más, vamos a aplicar el método del paralelogramo. Ustedes saben también que ahí está explicado el método de la poligonal para más fuerzas. Bueno, para eso vamos a tener que elegir entonces una escala. Yo elegí la escala de 10 newton igual a 1 centímetro para poder hacer el dibujo. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. La mejor escala es aquella que me permite trabajar cómodo dentro de los límites de la hoja. Y eso lo pueden determinar ustedes como quieran. Bueno, con esta escala que yo hice, la fuerza F1 para mí va a medir 4 centímetros y F2 5 centímetros. El ángulo de 53, por supuesto, no tenemos otra forma que medirlo con un transportador. Bueno, como se ve acá, entonces voy a tener el dibujo hecho, lo hago aparte, mido 53 grados tomando a F1 como 0, entonces este, ahí marco F2. ¿Cómo aplicamos el método del paralelogramo? Bueno, como está descrito ahí, trazamos una recta paralela a F1 que pase por el extremo de F2 y trazamos una recta paralela a F2 que pase por el extremo de F1. Donde se cortan, vamos a encontrar que está el extremo de la resultante. El origen de la resultante, tanto como el origen de F1 y F2, se van a encontrar en el mismo punto. ¿Sí? Entonces, el ángulo, gráficamente también lo vamos a medir con el transportador y vamos a decir lo que vale, y cuando ya hayamos hecho este dibujo podemos medir la resultante y con ese valor de centímetros que nos dé calculamos entonces el valor en newton que esta resultante tiene. Bueno, vamos a determinar las componentes, pero esta vez de forma analítica, o sea, haciendo cálculos, ¿no? Hacemos un dibujo igualmente para ayudarnos. Como es en forma analítica, uno diría, bueno, el dibujo no sería necesario, pero siempre es muy necesario hacerlo para que me ayude a visualizar las cuentas y los cálculos que estoy haciendo. Como siempre, esto está, les agrego, esto está explicado en la página 52, 53 y 54 del apunte. Bueno, vamos a determinar primero las componentes de cada uno de los vectores que intervienen. Tenemos el vector F1 que va a tener una sola componente en el eje X porque el ángulo que tiene con el eje X es de 0 grados. Entonces su proyección sobre el eje Y va a ser 0. Entonces vamos a encontrar que tiene una sola componente. Si lo escribiéramos en forma de par ordenado, F1 sería igual a 40, 0, porque no tiene componente ni. F2, para descomponerlo, entonces vamos a utilizar, como sí tiene un ángulo de 53 grados con respecto al eje X, vamos a tener que descomponerlo usando trigonometría. F2X se encuentra haciendo el módulo de F2 por el coseno de 53, es el adyacente, fíjense. Y el módulo de F2 es la hipotenusa. Esto me da 50 newton por 0,6, que es el coseno de 53, 30 newton, que es el valor que tiene la componente de F2 en X.
Y F2 en Y también es el módulo de F2 por el seno de 53, o sea, 50 newton por 0,8, 40 newton es el valor de la componente de F2 en Y. Entonces, si lo tuviéramos que escribir en forma de par ordenado, diríamos que F2 es 30, 40. Bueno, la componente en el eje X de la resultante Rx se calcula como la sumatoria de las fuerzas que yo tengo sobre el eje X. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con la componente del eje Y. Calculo sumando todas las fuerzas que se proyectaron, que yo tengo, sobre el eje Y. Bueno, ahí acá hacemos los cálculos y decimos que Rx es F1X más F2X, lo mismo para Ri. En el primer caso es 40 más 30, 70 newton. En el segundo 0 más 40. Por lo tanto, Rx es 70 newton y Ri es 40 newton. Acá ya tengo las dos componentes de la resultante. Para saber el módulo, aplicamos Pitágoras. Fíjense que este sería entonces la hipotenusa, este sería el opuesto, y este sería el cateto menor en este caso, el cateto mayor. Entonces, ¿qué hacemos? La suma del cuadrado de los catetos, Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Le saco raíz cuadrada y obtengo el módulo del resultante. Bueno, acá tenemos el cálculo, lo hacemos, 80,62 newton, es entonces, le ponemos aproximados porque hay más decimales, así que decimos que el módulo del resultante es aproximadamente 80,62 newton. Luego nos pide que calculemos el ángulo. Bueno, habíamos visto que tenemos entonces la resultante y el opuesto, pues un triángulo rectángulo, ese opuesto es Rx y el adyacente, perdón, acá debería decir Ri. Ahí me equivoqué, este es Ri. El opuesto es Ri y este es Rx. Entonces, el cálculo de beta del ángulo que forma la resultante con el eje X, que dice beta, lo llamamos beta, lo pueden llamar como quieran. Es el arco tangente del opuesto Ri sobre Rx. Y es entonces 40 newton, Rx es 70 newton, cancelamos las unidades, los ceros, hacemos el arco tangente y nos da 29,75 grados entonces el ángulo beta. Vamos a determinar ahora las componentes de la fuerza equilibrante. Esto también está en la página 57 para los que lo quieran revisar. Y decimos que la fuerza equilibrante es aquella que sumada al resultante da cero. Hacemos un gráfico y vemos que tanto la resultante como la equilibrante se van a encontrar en la misma recta de acción. El punto de aplicación sería en este caso el origen, ahí está aplicada tanto una como otra. Y las componentes van a tener que tener el mismo valor de módulo. Lo que pasa es que unas van a estar, digamos, mirando para un lado, otras para el otro. Eso significa que unas serán positivas y negativas porque su suma en tal caso tiene que dar cero. Esto quiere decir que Rx más R equilibrante de la X sumadas dan cero y que Ri sumada a R equilibrante Y también da cero. O sea, sabemos que lo que me está diciendo es que es el mismo valor, pero de signo contrario. Bueno, ahí esto que acabamos de decir es lo que escribimos acá. Por lo tanto, las componentes de este equilibrante van a ser menos 70 newton para X, menos 40 newton para Y. Y este sería el resultado. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.